En estos momentos comienza, por Radio María Uruguay, Jesús está vivo, con la conducción de Nancy Zunino y Carlos Rodríguez. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Y yo quiero seguirte, no necesito nada, nada más, mi Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, querida audiencia de Radio María Uruguay. Otro lunes y con una bendición, un programa muy especial hoy. Estamos muy contentos. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos de Radio María, con un nuevo programa de Jesús está vivo y un programa muy, pero muy especial que, bueno, ahora Carlos les va a decir. Bien. Antes que nada, le mandamos un saludo a Susana, que está con gripe en cama, y un beso grande también a su nieta, a Verónica, que cumple años. Y recibimos sus mensajes al WhatsApp al número 095 860 333. Este va a ser un programa muy movido porque si surgen dudas, les pedimos que por favor, sobre el tema que se va a dar, Sáquense las dudas mandando un mensaje. que manden mensajes y se las llegamos al invitado que tenemos, el invitado especial que tenemos hoy. Y también por la plataforma de Facebook. Recuerden también que pueden mandar sus mensajes o pedidos de oración también por la plataforma de Facebook. Muy bien. Vamos a la oración. La oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Muy Padre, bien. del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya Bueno. nos vamos a conectar con nuestro Invitado de invitado hoy. especial, por eso vamos a escuchar un tema musical de fondo y ya venimos con este invitado tan querido y tan especial. Bueno, bienvenido, qué alegría verte, Jorge. Ya verlo te transmite alegría, transmite al Espíritu Santo este hombre. Bueno, bienvenido, Jorge. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Carlitos, Nancy, a los dos, agradecerles, además dos hermanos tan queridos de tantos años, tratando de caminar este camino del Señor, la alegría de escucharlos, esa preciosa oración al Espíritu Santo, hermosísima oración, que ya de por sí misma nos señala cuánto el Espíritu Santo obra en nosotros en la medida en que nos disponemos, pero cuánta cosa maravillosa puede hacer, Sí. que puede llenarnos de admiración a nosotros también. Así que bueno, una gran alegría. Bueno, Igualmente. mirá, antes... Teníamos una presentación larga y bueno, todo se transforma. Pero bueno, lo que podemos decir, voy a decir esto nada más, diácono permanente, con una familia espectacular. ¿Desde qué año, diácono? Yo soy diácono desde el 93, cumplí 33 años, la edad de Cristo. Bueno, para los que están viendo, todo esto es el prontuario de Jorge, de tanta, pero lo recibimos con esto. Es un hombre lleno de Dios
y lleno del corazón de María. A él no le gusta que le digan estas cosas, pero hay que decirlas en vida. Que vamos a esperar. Lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios, lleno de María, y lo transmite. Y en su charla, él le apunta siempre a Jesús. Él siempre apunta a Jesús. Y bueno, es un placer realmente poder contar contigo hoy. Y bueno, que la Y con audiencia... todo el conocimiento que él tiene. Ah, sí. Está despegado, Jorge. Sí. Y bueno, y hoy nos va a dar un tema espectacular que es para la vida cristiana, para la vida, para el que no es cristiano, también diría, que es El el discernimiento. discernimiento, ¿no, Jorge? Sí, tal cual, es un tema muy importante. Debemos decir que ya nuestro Señor, cuando junta a sus discípulos, cuando se une con ellos, Él ya comienza a instruirlos, comienza a enseñarles. Y muchas de las enseñanzas marcan claramente que Jesús les manifiesta que van a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, cuando les habla de los dos caminos en el Evangelio de Mateo, les dice que deben entrar por una puerta que es estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice, y son muchos los que entran por ella, más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y que pocos son los que la encuentran. Es decir, con estas expresiones de Jesús vemos cómo Él les ha continuamente expresado como la necesidad de tomar decisiones, de elegir. Esto es un elemento central. Y de hecho, ellos van a hacer eso. Van a tomar decisiones, van a elegir. Y la Iglesia a lo largo de todos los siglos llevará adelante esta realidad, que todos nosotros los hombres muchas veces estamos frente a elecciones, frente a decisiones. Yo por la mañana me levanto y veo si voy a desayunar o no desayunar, veo si me dará el tiempo porque me tengo que ir, entonces tomo una decisión, desayuno. Y luego cuando salgo, no voy a tomar el ómnibus aquí o allá en función del tiempo que tengo, o me recordé que un compañero mío pasa cerca, es decir, tengo que tomar otra decisión. Y allí tomo otra decisión. Y estas decisiones, diríamos, son decisiones menores, ¿verdad? Es decir, yo he decidido la ropa que me puse, ¿no? La que tenga, pero la decidí ponérmela. De hecho, el color tal vez de esa ropa en un momento lo elegí. Es decir, que uno está permanentemente eligiendo, está permanentemente tomando decisiones. No todas las decisiones tienen el mismo peso, pero en la medida en que nos vamos volviendo conscientes de que esto es así, de que nuestra vida está llena de decisiones, entonces empezamos a reparar un poquitito más. Primero, no apresurarnos tanto, porque el apresuramiento es un mal consejo, ¿verdad? De manera que no apresurarnos tanto, porque las decisiones esas que vamos tomando van preparando nuestro corazón también para otras decisiones que no van a ser tan sencillas, porque van a determinar cosas de nuestra vida. El muchacho está buscando una novia o la muchacha y en un momento determinado conoce a un muchacho o a una muchacha y qué bueno es que se pregunte una serie de cosas que a veces no se pregunta, pero de hecho qué bueno es porque el tema es que esa decisión que va a tomar va a tener repercusiones. Si esto a su vez lo ponemos en el plano del creyente, del hombre de fe, evidentemente que esto tiene aún repercusiones mayores, porque hay muchas cosas que están allí, ¿no? Que uno a veces, cuando recuerdo yo participaba de los cursos de preparación al matrimonio en la parroquia de San Juan Bautista, que fue donde yo me ordené, recuerdo que les preguntaba a los novios algunas cosas que veía no las habían conversado y no eran menores. Por ejemplo, les preguntaba, ¿y si no tienen hijos? Y era como si les tiraran un balde de agua fría arriba. Porque no digo, es una posibilidad, pero ustedes conversaron en caso de que pudieran tener que enfrentar esa realidad. Y a su vez los dos están convencidos de que quieren tener hijos. Es decir, todas esas cosas que son importantes quedan bastante de lado y luego vienen las consecuencias de eso, de evidentemente tener que enfrentar que cosas que tal vez no habíamos conversado, uno tomó una decisión y otro no estaba de acuerdo, y entonces empiezan los desajustes. Pero lo cierto
es que la vida nuestra de fe es una vida que continuamente se enfrenta a decisiones, siempre está pensando en que tiene que tomar una decisión. No es que lo haga totalmente consciente y no sería posible hacerlo así, pero es muy bueno como aprender a tomarse un poquito de tiempo, sobre todo cuando se va dando cuenta que las decisiones son más importantes, ¿no? Yo el otro día ponía un ejemplo en una conversación que tenía, que bueno, yo a una persona le ofrecen un trabajo fuera del país y le dan a que elija, y la persona está feliz, va a ganar mucho más, eso le va a dar una seguridad para él y para su familia, pero justamente a la región que lo mandan no puede ir a misa. ¿Qué hace? Mm, No es menor si es un creyente, no es menor eso. O sea, no puede evitar, no puede dejar de pensar que hay una realidad que lo va a afectar a él en lo más central, en la realidad más profunda, que es en la relación que se establece con Dios, en la unión que tiene con Dios. Entonces, así como hay elecciones y decisiones sencillas, hay otras que son importantes porque tienen repercusiones. Es decir, lo mm, que decidiste tiene consecuencias. Ahí Y va. las consecuencias que tiene pueden ser consecuencias que te ayuden a ir por el camino o consecuencias que te compliquen, por decirlo así, en ese sentido, el camino que tienes que tomar. Ahí va. Entonces, Jesús los instruye. No es que les diga, bueno, miren, ustedes van a decidir, pero continuamente les muestra. Incluso en la parábola del trigo y la cizaña, les advierte sobre que hay alguien que copiando la acción de Dios, que es la de sembrar, siembra la mala semilla. Porque de alguna manera ellos también pueden pensar, hemos hecho todo bien, hemos predicado el Evangelio, no sé qué, pero ¿cómo es que aparecen estas cosas raras? ¿Quién es el que las siembra? Así que hay un sembrador que falsifica la siembra del Señor, sí, hay un sembrador que falsifica. Y por eso el Señor en esa parábola les advierte, es decir, para que tengan cuidado de esta realidad. Fíjense que les va a decir allí en Mateo 13:36 y siguientes, dice él, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo se presenta a sí mismo como el sembrador, el campo es el mundo, o sea que aquí está explicando la parábola Hacemos una pequeña pausita para retomar. sí, ¿Está? sí, Un segundito. sí, sí, dale nomás. Jorge, te tenemos acá. Atentos. Bien. Acá hay unos saludos para ti, Jorge Balboa. Ah, Un abrazo y Gloria Portillo también. ah, Bendiciones. bueno, bendiciones para los dos. Te escuchamos atentamente. Hicimos esta pausita por el tema técnico que. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Adelante. Bueno, yo ahora los veo a ustedes. Bueno, saludo entonces a Jorge y a Gloria. Los saludo a ambos. Ahora sí, los saludo a ambos. Muchas gracias por los saludos. Decíamos entonces que Jesús les advierte, cuidado que hay un sembrador que siembra la mala semilla y que es presentado también como él, como sembrador, para mostrar que falsifica. Es decir, si incluso se dice que la cizaña tiene cierto parecido con el trigo, de manera que falsifica. Y en ese sentido hay que distinguir, hay que separar, hay que poder decir qué es una cosa y qué es otra, y de allí va como desarrollándose lo que es el discernimiento de espíritus, discernir, separar, tratar de clarificar qué es lo que pasa en una realidad y en la otra. Fíjense que en la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 1, San Juan dice, queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien, examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. Quiere decir que siempre la Iglesia ha visto la importancia de esto que nosotros llamamos el discernimiento de espíritus. Y de hecho, los padres del desierto, los que se conocen como los padres del desierto, una serie de cristianos, porque después que el cristianismo se volvió la religión del imperio, cuando se convierte el emperador y el cristianismo se expande rápidamente, al principio era perseguido, ¿no? los mataban, los torturaban,
Pero cuando el emperador se convierte y se expande el cristianismo por el mundo, algunos creyentes dicen, el cristianismo se está aguando, se está perdiendo en el imperio y los cristianos han adoptado comportamientos que no dejan ver claramente las enseñanzas de Cristo. Y entonces deciden irse al desierto. Y de esa acción aparecen los que son conocidos como los padres del desierto. Es en cristianos que se iban a vivir allí porque querían una vida más radical, más austera. Y de muchos de ellos nacen muchas enseñanzas valiosísimas sobre justamente esto de distinguir, esto de poder clarificar, de poder ponerle nombre a las cosas, ¿no? Porque si uno no le puede poner nombre al mal que padece, entonces ¿cómo podrá encontrar el remedio? Y esto pasa con las cosas de la vida espiritual nuestra también, ¿no? Si yo no sé cómo se llama esto que me pasa, entonces ¿cómo le voy a poder poner remedio? Y estos hombres, estos padres del desierto hacen eso, empiezan a poner, a enseñar, vivían una vida de mucha austeridad, de mucho silencio, y llega un momento que enseñan, sobre todo sobre los vicios capitales, que ellos llaman pensamientos, los 7 pensamientos, así le llamaban a los vicios capitales. Hay un padre que le llama los 8 pensamientos, porque incluye otro, pero bueno, pero en definitiva empieza a distinguir, bueno, esto es la pereza, esto es la envidia, esto es la lujuria, se empieza a dar cuenta de estas realidades y cómo el hombre va cayendo en esas realidades. De manera que el discernimiento de espíritus ha estado siempre presente en la iglesia, siempre presente en la iglesia, de diversa manera, y el mismo Señor con sus instrucciones ha manifestado claramente que los discípulos tienen que tomar decisiones, que tienen que elegir, y que hay 2 caminos, y que uno es un camino que lleva a la perdición y otro camino lleva a la casa del Padre. Y para esto hay que tener cuidado, porque hay que elegir. Entonces, ven el discernimiento de espíritus. Nosotros en nuestra época hemos conocido a un hombre que ha enseñado algo que le ha ocurrido y que me parece que puede ser el punto de partida para luego hablar un poquitito de quien consideramos es el maestro en cuanto que sistematizó las cuestiones vinculadas con el discernimiento, que es San Ignacio de Loyola. Pero es el cardenal Bantuan. El cardenal Bantuan es un obispo vietnamita que va a pasar 8 años, va a pasar 8 o 9, no recuerdo exactamente, años de reclusión. El gobierno comunista, opositor a la iglesia, lo mete preso y lo aísla. Y tiene que vivir 8 años en una pequeña celdita, en donde él dice que no sabía si era de día o de noche, porque a veces tenía una luz artificial siempre, o estaba a oscuras, no sabía, y dice que llegó un momento, él cuenta esta experiencia, en un librito que yo siempre recomiendo, que se llama 5 panes y 2 peces, él allí dice que llegó un momento que pareció que se enloquecía, a tal extremo que si yo no recuerdo mal, lo leí hace mucho, él como que busca dónde termina la puerta para poder respirar. Fíjense en qué situación estaba, para poder respirar eso que pasaba por abajo de la puerta. Y era un lugar muy húmedo, muy tremendo, tremendo. Y entonces él allí tiene preocupaciones de todo tipo, tiene pensamientos de todo tipo. Y un pensamiento que lo perturba, y lo perturba mucho, es qué va a pasar con su diócesis. Él llevaba 8 años de obispo, era un obispo joven. Y él dice, todo lo que he hecho, digamos, el seminario, la formación, la evangelización, la catedral, todo esto, ¿verdad? Él decía, ¿qué va a pasar con todo esto? Y él cuenta que una noche, estando allí en la celda esa de reclusión, él siente, no clarifica mucho si la siente exteriormente, parece más bien que es una palabra interior que viene sobre él. Él dice que sintió una voz que le dijo, tú no te quedes con las cosas de Dios, tú quédate con Dios. Una cosa son las cosas de Dios y otra Dios. Fíjense lo que se le está diciendo. Sí. Es decir, dice él, ¿no? Yo estoy acá, parece que no tengo ninguna posibilidad de vivir en mi vida de fe y mi condición de obispo, y se me dice que sí,
porque se me está diciendo que yo me puedo quedar con lo mejor, que es Dios. Wow. Y por eso dice, no confundas las cosas de Dios con Dios. No hagas una confusión de esto. Tú hacías esto, le dice, pero estas son las cosas de Dios, son las obras de Dios. Pero en cambio, tú te vas a quedar conmigo, con Dios. De manera que él, estando en una situación terrible y viviendo una situación increíble, entonces él a partir de ese momento comprende que nada había tan grave ni terrible que impidiera que un hombre pudiera estar unido a Dios, porque una situación peor que la de él era imposible prácticamente encontrar. Y en cambio se le había dado como una llave, ¿no? Claro que tú tienes ¿no? la catedral, en la catedral tienes los ornamentos, en la catedral están los cálices, en la catedral está todo eso, ¿verdad? Todas esas cosas, todas esas cosas son obras de Dios, son cosas que están vinculadas con Dios, pero no son Dios, Claro. no son Dios. Y esto es muy importante, esto, para nosotros también, Claro. es muy importante. ¿Por qué? Porque ven, hay que distinguir eso, es un elemento importante, ¿no? ¿Cuántas personas han sido catequistas y, bueno, y en un momento tienen que dejar y se sienten destruidas porque no pueden hacerlo más? Bueno, esa era una obra de Dios, pero no era Dios. Y estar unido a Dios, ¿no? Puede seguir estando unido a Dios aunque no pueda realizar esa obra. O está lleno de problemas para hacer determinadas cosas y le parece que esto le va a impedir unirse a Dios. No, eso no. Eso no te va a impedir, como enseña este cardenal. No, eso no te va a impedir unirte a Dios. El cardenal Bantuán, fíjense ustedes lo que va a producir esto, va a escribir muchos libros en ese lugar de reclusión sobre la esperanza. Va a escribir muchos libros sobre Testigo de la Esperanza, se llama un libro que escribe. Y él allí dice que busca la manera de celebrar la Eucaristía. ¿Y cómo la celebra? Se guardaba el pan que les daban cuando comían algo, y como no tenía vino, él dice que logra convencer a un conocido para que le entre en una botellita como si fuera un medicamento un poco de vino. Y entonces celebraba la Eucaristía en la palma de la mano. Uno no puede dejar de sorprenderse de los milagros que el Señor obra en los creyentes y de lo que es capaz de mover a ese hombre en esas circunstancias para poder vivir la fe en profundidad. Entonces, se da cuenta de eso, pero ha distinguido algo muy importante, ha discernido algo muy importante. Es cierto que yo estaba volcado a mis obras, pero esas obras no eran Dios, eran obras para Dios. Claro. Pero Dios es más grande que todas sus obras. Entonces no hay impedimento, ¿verdad? Porque este hombre nos ha enseñado esa realidad, ¿no? ¿No? Distinguir. Y eso es discernir. Sí. Eso es discernir, es distinguir, es separar, es buscar cómo entrar más en la relación con Dios para los que ya están en el camino. En otros es ver cómo, digamos, a Dios le respondemos favorablemente. Qué importante esto, ¿no, Jorge? El activismo te puede sacar del foco, ¿no? De lo más importante. De lo más importante. Y a veces el activismo, yo lo digo con dolor porque me pasa a mí como a cualquiera, pero quiero decir, me puede pasar a mí. Yo creo que ahí es donde no te das cuenta y te volvés un funcionario. Perdés lo otro. Porque cumplís con una tarea. Pero Claro. el problema es que te estás perdiendo lo más importante. Claro que la tarea glorifica, porque el Señor te la ha confiado, pero si la tuvieras que perder, perdela con tranquilidad. Él le dice, yo voy a conseguir a otros que hagan lo que tú haces mejor. Imagínense, tenía puesta toda su confianza en eso, pero entonces le abren una puerta que él nunca esperó que existiera, que en todas esas realidades lo que él hacía
era para la gloria de Dios, pero aún siendo para la gloria de Dios, él estaba un poco atado a ellas, confundiendo si todas ellas eran Dios o si Dios era más que todo eso. Entonces, esto en la iglesia está presente, ¿verdad? Distinguir, discernir, separar. Y Y esto es es lo que este como, hombre hace. hay como un límite muy finito, ¿no? Entre el trabajar para Dios, como nos dijo recién, y el estar con Dios. Sí, Porque uno a sí. veces confunde, ¿no? Bueno, yo hago esto para Dios, pero también estoy con Él. Pero a veces no le dedicamos el tiempo necesario a Él mismo. Sí, sí, o uno, si tiene que perderlo, como es el caso de este hombre, está tan aferrado a eso que piensa que con eso se le desbarranca lo otro, Claro. y no se desbarranca nunca lo otro. Eso Porque es es la lo que, relación. claro, sí. Yo soy hijo de Dios siempre, y la riqueza nuestra es ser sus hijos. Esa es nuestra riqueza, somos sus hijos. Claro. Y en donde estemos y hagamos lo que hagamos, siempre que lo hagamos con buen corazón y que lo hagamos con rectitud y con humildad, las cosas, pero de buen corazón. Y si en un momento determinado nos vemos privados de lo que queremos hacer y no podemos hacerlo, eso no puede oscurecer en nosotros que permanecemos unidos a Él, que seguimos siendo sus hijos, que está cerca nuestro, que nos cuida, que nos ama, y que nosotros somos a sus ojos hijos muy queridos, y que el Señor sabrá que hay que poner en sus manos, Él sabrá por qué ha ocurrido esto, qué cosa es la que, ¿verdad? Y tener esa libertad de poder entregar eso. Claro. Entonces, digamos, yo diría que es como un estado, lo que enseña Antoine es como un estado tal vez un tanto superior, ¿no? Ujú. De una profundidad de lo que él vive, pero es una enseñanza que está a veces muy permanentemente entre nosotros, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, dice, yo quiero seguir la voluntad de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué es lo que Dios me pedirá? Si tú sos Sí. su hijo y si tú vives como hijo, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que seas su hijo y que vivas como hijo. Y viviendo como hijo lo glorificarás. Y después eso se verá en las actividades, siendo de acuerdo al carisma que te han regalado. Pero no dudar de que la relación con el Padre es una relación fundante, es mucho más grande que tareas. La relación con el Hijo, la acción del Espíritu Santo en nosotros. De manera que, ven, es un discernimiento, ¿no? Es un momento de discernimiento que tiene que vivir el cardenal Bantuán y que hace visualizar eso. Qué Yo no sé si quieren ir a una música y entonces vemos a San Ignacio. Sí, espectacular. bárbaro. Volvemos nuevamente y querido hermano, querida hermana, si estás escuchando esto hoy por primera vez, diácono Jorge Novoa dijo algo precioso, que no eres extraño para nuestro Señor, eres una hija o un hijo precioso para Él y quiere tener una relación personal contigo, quiere llenarte el corazón de su amor, de su presencia. Y bueno, si estás escuchando estas palabras preciosas que nos está enseñando Jorge y están tocando tu corazón porque el Espíritu Santo está hablando a través de él. Y bueno, es una maravilla escucharte, Jorge. La verdad uno se queda, no quiere ni estar quietito escuchándote. Hay un mensaje para vos. Sí, vamos a saludar a Karina de Solimar, que siempre nos manda saludos. Gracias, Karina, un beso. Y hay uno para ti, Jorge. Bendiciones para el querido diácono Jorge y para Cristina y su familia. Maravillosas enseñanzas, muchas gracias. Silvana desde Estados Unidos. Los escucho desde que empezaron. Dios bendiga a Radio María Uruguay y a todos ustedes. Gracias, Silvana. Bueno, Con Silvana, voy a contar una cosa que me pasó con Silvana porque la conocí. Sí, Sí, para que vean la providencia de Dios y además aprovechar para agradecer a Silvana públicamente. Silvana de Estados Unidos mandaba medallitas, estampitas,
cosas para que se pudieran repartir cuando se hacían los programas de la radio. Y un día que vino por Montevideo se enteró de que nosotros estábamos haciendo un retiro en la casa de las esclavas del Sagrado Corazón y fue allí a la casa de las esclavas del Sagrado Corazón. Estábamos en un retiro, en ese retiro estaba el padre Bojorge, estaba yo, de manera que estábamos allí. Y entonces en un momento me llamaron a mí diciéndome que había una joven, una señora que quería conocerme y que quería hablar conmigo. Y cuando yo me acerqué, se presentó que era Silvana, pero conversamos un ratito, estábamos en un retiro, después volvimos a conversar. Y en aquel momento nosotros estábamos un número de personas en el retiro, pero los números no nos cerraban para pagar la cuenta. Ah, No nos daban. Nos faltaba plata, porque no podíamos pagar la cuenta. Qué raro acá en la iglesia uruguaya que pasa. Habíamos facilitado todo, incluso nosotros habíamos pagado el nuestro, pero no cerraban los números, no nos daban. Y entonces Silvana viene y me dice, mire, le dejo estas estampitas y estas medallitas para Radio María, para que se distribuyan. Le agradezco mucho, Silvana. Y en este sobrecito que usted tiene acá tiene una donación. Es para usted y para lo que usted quiera. Y era, no te digo justo, pero era casi lo que necesitábamos para terminar de pagar el retiro. Que Increíble. fue lo que hicimos. Gloria Pagamos a el Dios. retiro con esos $100 que Silvana en aquel momento donó y que nosotros no lo sabe, Silvana tampoco, porque yo no se lo conté nunca, pero para ver cómo Dios nos cuida, esa es la providencia, cómo La nos cuida providencia. y cómo a veces las personas que hacen el bien ni se dan cuenta que están siendo instrumentos de una acción de Dios que está cuidando algo. Increíble. Entonces, agradecer a Silvana, que Dios la bendiga y que esté bien. Amén. Amén. San Ignacio lo que hizo fue tener una experiencia, él, y después de tener esa experiencia, el Señor le regaló sistematizarla, es decir, la puso por escrito. Él era un militar que está defendiendo el castillo de Pamplona, según lo que él mismo dice, era vanidoso, y estaba bastante interesado en mantener una relación afectiva con una señorita de la alta sociedad, cosa que se veía bastante imposible, a pesar de que él tenía un cierto cargo importante, y allí, defendiendo el castillo, como militar que era, sufre una herida, lo que sería como una esquirla, le va a afectar una pierna, que eso lo va a tener que, va a quedar un tanto rengo toda la vida, y él allí, siendo que era un hombre, digamos que tenía un rango importante dentro de los militares, lo toman prisionero y en un momento lo envían a que se recupere y se va a su casa natal. Y estando allí en su casa natal, pide para leer libros de caballería. Y no había, o le traen uno, no recuerdo cómo es exactamente, o le traen y después vuelve a pedir y no hay. La cuestión es que no hay libros. Y entonces le entregan una vida de santos. Y él empieza a leer la vida de los santos. Y al leer la vida de los santos, él empieza a percibir algo, que es que cuando leía los libros de caballería, él se sentía feliz, pero la felicidad era efímera y rápidamente se iba. Pero cuando leía la vida de los santos y las cosas que hacían, la felicidad en él permanecía. Vean cómo ya Dios le había dado esa gracia para descubrir y distinguir, ¿no?, qué es lo que le pasaba interiormente, porque el discernimiento necesita eso. Es decir, necesita que uno vaya reconociendo su interior, lo que me pasa interiormente, qué es lo que me pasa, ¿verdad? ¿Cómo son mis sentimientos? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son mis impulsos? ¿No? Esto. Y él hace eso, y a partir de allí, entonces va a emprender un camino de purificación, va a hacer una serie de cosas que resultan un tanto graciosas, pero que en el momento calculo que no lo fueron, como regalarle la ropa que tenía él, que era una ropa fina, a un mendigo, y el mendigo termina preso porque se piensan que robó la ropa y él tiene que ir a explicar, y él no quería explicar, él no quería defenderse, no quería, lo que hacía, no decía que no se tenía. Y bueno, y llega un momento que entonces sí se va a una cueva, a Manresa, y allí es donde él tiene una vida
de mucha oración, de mucha purificación. Y según cuenta en la biografía de él, eh, él tiene una experiencia muy especial en el río Cardoner. Él dice que comprendió todas las cosas de nuevo, como si le Mm. hubieran iluminado la inteligencia, el entendimiento, se le hubieran abierto y que tuvo una comprensión de esas cosas que no le venía por la naturaleza ni por él, que había sido una gracia. Y entonces allí va a escribir los ejercicios espirituales, eso que ha dado tantos frutos, porque es su propia experiencia, pero él como que va a ir descubriendo que ayuda a los fieles, que él era al principio, cuando no era sacerdote, se metía por lugares y les trataba de enseñar que una cosa era el pecado venial y otra el pecado mortal. Ven cómo él ya distinguía, ¿no? Sí. Siempre estaba como preocupado por esto. Y un día la Inquisición se lo lleva, porque dicen, ¿quién es este que anda enseñando qué es el pecado venial y el pecado mortal? Y bueno, y él seguía con eso hasta que escribe los ejercicios. Y en los ejercicios él va a plasmar una serie de cosas que son vitales, ¿no? Ustedes cualquier cosa me paran, No. vitales. No podemos, los ejercicios están pensados para hacer en 4 semanas. Pero San Ignacio contempló que habría gente que de pronto no podría retirarse 4 semanas, y entonces tal vez podía hacer 1 hora diaria, ¿no? Cada tanto encontrarse con el director de los ejercicios e ir avanzando. Pero sabía que esto no era sencillo, y de hecho ya incluso dice que se le pueden dar algunos temas al ejercitante. Lo cierto es que los ejercicios van a aparecer numerados con numeritos, y yo estoy mirando el número 23, que es el que me gusta compartir con ustedes, es lo que él llama principio y fundamento. El principio y fundamento es como los cimientos. Ujú. Estos son los cimientos. Hay que edificar sobre estos cimientos. Si uno no edifica sobre estos cimientos, entonces es muy difícil todo lo demás. Y entonces el principio y fundamento yo lo divido como en 3 partes. La primera en la que él va a establecer cuál es el fin del hombre. Y aquí viene lo importante del discernimiento. Si para ti esta vida no se sabe qué es, entonces es difícil que hagas un discernimiento. Porque el fin es el que va a ir determinando tu camino. Claro. Las decisiones que vas tomando tienen que estar ordenadas a poder alcanzar el fin, la meta. Entonces él va a comenzar hablando de por qué ha sido creado el hombre. Y entonces él dice, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Es la primera parte de un texto que es más extenso, lo cortamos en 3 para poder compartir alguna cosa. Ven que lo primero es reconocer que el hombre es criatura, y esto es muy importante, porque si yo no me reconozco como criatura, entonces puedo sentirme Dios. Claro. Y al mismo tiempo, si me reconozco como criatura, sé que soy dependiente de Dios, o sea, de mi creador. Yo tengo una relación de dependencia. Y cuando trato de abordar cuál es el motivo por el que Dios me crea, es por amor. Dios me crea por amor. Y el amor de Dios se difunde, se quiere comunicar. Entonces la creación es una obra de amor de Dios. Y yo soy parte de esa creación como criatura. Entonces, ¿cómo me tengo que relacionar con este que es mi creador? No puedo vivir cortando la línea. Tengo que tener una relación de dependencia con él. Entre el creador y la criatura tiene que haber una relación. Y si eso no existe, ya interviene en la criatura un desorden. Yo pongo este ejemplo que capaz que lo escucharon ustedes muchas veces, pero que es el que me viene a la mente, ¿no? Si Dios no está en su lugar, entonces todo se desordena. Es decir, cuando se dice que hay que amar a Dios por encima de todas las cosas, se está diciendo colocar a Dios en su lugar. Es como si fuera el sistema solar nuestro, el sistema planetario nuestro. ¿Dónde tiene que estar el Sol? En su lugar. Si el Sol está en su lugar, los planetas giran en sus órbitas y giran alrededor del Sol. Pero si el Sol no está en su lugar, el problema es que podemos estar girando alrededor de otras cosas que no son el centro en realidad de nuestra existencia. Es decir, yo puedo estar girando en torno al trabajo,
puedo estar girando en torno al éxito, puedo estar girando en torno, diríamos, al poder, puedo estar girando en torno al dinero, puedo estar, y así sucesivamente podemos seguir agregando cosas, ¿no? Pero ¿y a qué se debe esto? Que no está Dios en su lugar, porque en el hombre hay como una suerte de tendencia a estar referido a algo o a alguien. Y cuando Dios no ocupa ese lugar, o sea, no estamos referidos a Él, entonces ese lugar lo ocupa otro. Y el Claro. problema es que esas realidades te esclavizan. No es que te liberan, no te liberan, te esclavizan. Tú les entregas tu corazón, tú les entregas tu tiempo, tú les entregas tus sueños, tú les entregas tu cansancio, les entregas todas esas cosas, pero en realidad van robándote continuamente en dirección de que sigas entregándote totalmente. En cambio, si yo vivo una relación sana con el Creador, con mi Creador, Dios es mi Creador, entonces yo primero reconozco la distancia, y eso es la humildad, la distancia que hay entre el Creador y yo, pero al mismo tiempo reconozco el milagro de saber que me ha amado con un amor de predilección. Porque la creación de Dios no solo es, diríamos, un instante, si se podría establecer la palabra instante para las cosas eternas, no es solo un instante, porque la creación de Dios es continua, no solo ha creado, sino que sostiene las cosas en la existencia, me sostiene a mí, porque yo no me puedo dar a mí la existencia. Si Él no me sostuviera, yo dejaría de existir. O sea que todos dependemos, tenemos una dependencia. ¿Y cómo vivimos en esta relación de dependencia? Si lo reconozco como creador, dice San Ignacio en este número 23, yo entonces voy a alabarlo, voy a hacer reverencia y lo voy a servir. Es decir, ahí están las tres realidades. Fíjense que yo pongo este ejemplo, ¿verdad? Dios crea porque ama, el amor es el motivo de la creación de Dios, y ese amor es personal porque me ama a mí. Cuando mi papá se enteró que mi mamá estaba embarazada, los dos esperaban un hijo, pero Dios me esperaba a mí. Esa es la diferencia. Ah, Claro. Esa es la diferencia. Me esperaba a mí. Es decir, desde la eternidad, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te conocí. Entonces no somos obra de la casualidad, no somos obra del azar, no somos un número, nada que ver con, somos obra de un amor grande, el de Dios, que nos ha llamado a ser sus hijos y a vivir con Él eternamente felices. Y que quiere que ya aquí vivamos felices. Entonces San Ignacio dice, bueno, lo más importante es ver cómo esta relación tuya está sana. Es decir, sabes que eres una criatura y que Dios es tu creador, que te ama y que por lo tanto tiene que brotar de ti la alabanza, la reverencia, no, todo para honrar a Dios, el servicio a Dios. Y entonces dice San Ignacio, y mediante esto salvar tu alma. Es decir, que esta vida tuya sí te hace alcanzar la salvación, que es una cosa central e importante para ti. espectacular. Qué Y riqueza. entonces viene el segundo momento. ¿O querés hacer un descansito aquí? Vamos a hacer una pausita. Una pausita Bien, y bien. bueno, seguimos enriqueciéndonos con este tema y con esta sabiduría que el Señor ha puesto en Jorge. Y antes teníamos unos mensajitos para compartir con Sí, él. acá hay un mensaje de Rosa, que es hermana de la parroquia de Belén, que dice: buenas noches, gracias a nuestra Madrecita María y a ustedes, hermanos Nancy, Carlos y Diácono Novoa. ¿Qué diferencia he podido ir desglosando entre que ahora tienen entendimiento sobre lo que son las obras de Dios y estar en gracia de Dios? Soy hija de Dios. Gracias. Hay diferencia, saber poner a Dios en su lugar. Bueno, y después Janet dice: gracias Jorge, Carlos y Nancy, qué hermoso y bendecido programa. Y Alicia, bendiciones para el programa. Bueno, y si tienen preguntas sobre el tema que está dando Jorge, ya saben que es mandan un mensaje o por WhatsApp, por WhatsApp al 095-860-333 o por Facebook mandan la pregunta. Ahí va. Jorge. Bueno, y entonces San Ignacio, después de decir para qué es creado el hombre,
entonces ya vimos la finalidad, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Entonces sigue con ese principio y fundamento y dice, y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. Es decir, que ahora va a las demás cosas. Ya ha dicho para qué he sido creado yo, para qué hemos sido creados nosotros. Pero nos dice, y las demás cosas, que pueden ser personas, o que pueden ser cosas, o que pueden ser actividades que uno realiza, Sí. todas ellas, dice que están ordenadas a que podamos alcanzar el fin. Es decir, al ponerme esa realidad nuevamente, lo que me dice es cómo te relacionás con las cosas, cómo te relacionás con las personas, cómo te relacionás con ellas. Es decir, ellas te ayudan a que tú puedas alcanzar ese fin para el que has sido creado. La mirada sobre todo lo demás, ¿no? Sobre todas las realidades. Y de hecho, esto desafía mucho. ¿Por qué? Y bueno, porque el hombre tiene que tener una mirada sobre los demás con tanto respeto y con tanta reverencia como la que Dios tiene para con uno. Claro. Es decir, tener una mirada así, de la misma manera. Pero entonces ya me dice que si el fin es la amistad con Dios, si el fin es la vida eterna, si el fin es ser hijo de Dios y vivir como hijo de Dios, entonces lo demás, todo lo demás es medio. Y esto es muy importante. Ahora vamos a ver por qué. Todo es medio. Es medio mi profesión, es medio el lugar donde vivo, es medio las personas con las que me encuentro, todo es medio. No todo es medio de la misma manera, no es lo mismo las personas que las cosas, pero todas ellas me tienen que ayudar a alcanzar el fin, y el fin ya hemos visto cuál es. El fin es la amistad con Dios, el fin es la vida eterna. Entonces, si eso es así, cuando yo tomo decisiones o cuando yo hago opciones, no pueden estar elegidas por los medios. No pueden. Tienen que estar elegidas por el fin. Todas mis decisiones, todas mis elecciones, tienen que estar ordenadas, dirigidas hacia el fin. ¿Cuál es? Alcanzar la vida de amistad con Dios, vivir en amistad con Dios, ser hijo de Dios y poder vivir como tal. Ese es el fin. Y todo lo demás, cuando yo tengo que tomar una decisión y una elección, tengo que tener cuidado porque el que elige por los medios, elige por conveniencias. Pongo un ejemplo, que se lo escuché a un jesuita y me gustó. Dice el jesuita que el muchacho va al supermercado y tiene una cosa en la mente muy clara, necesita cuanto antes salir del supermercado. Parece que como yo que padezco la fobia a los lugares que hay mucha gente. Necesita cuanto antes salir del supermercado. Y entonces se alegra de ver que hay muchas cajas. ¿Cuál es en este caso? No es lo que hemos hablado del fin eterno, pero esa realidad de él, ¿no? Porque parece cumplir ese fin. ¿Qué es lo que dice San Ignacio? Tiene que elegir el mejor medio. Eso dice San Ignacio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él se va acercando a las cajas, se da cuenta que en una de las cajas atiende una chica, una muchacha en la que él tiene interés. Y entonces, aunque la caja no está tan vacía, toma la decisión de ir por donde está la chica. No eligió el mejor medio. Claro. Porque ha quedado condicionado por su interés. Los medios condicionan. Si yo tengo que de alguna manera ayudar a alguien y es de mi familia, yo estoy condicionado. Yo estoy condicionado por esa realidad. Entonces, lo que San Ignacio dice es, siempre hay que elegir por el fin, que es lo que no se puede poner en cuestión. En este caso, ser hijos de Dios y establecer una relación con Él que va a alcanzar la eternidad. Y los medios, yo tengo que ver cómo se ordenan para que no me alejen del fin y no quedarme en los medios,
si elijo los medios por los medios mismos, por ejemplo, hablemos de una persona que elige una profesión para lograr un mejor estatus social. No está mal. El asunto sería si ese estatus social que ha elegido, que es un medio, la profesión que ha elegido, no lo aleja del fin, no lo aparta del fin. Porque si lo aparta del fin, entonces ha elegido un mal medio. Ha vuelto el medio fin. Es decir, todo lo va a hacer para esto. Claro. Y en realidad él ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y de hecho, pongamos el caso extremo, que es un caso extremo, ¿verdad? Que es de la persona que tiene que padecer la viudez. Y cuando tiene que padecer la viudez, siente que el mundo se le viene abajo totalmente. Y muchas personas se recuperan, aunque lentamente se van recuperando. Pero poco a poco, la que no se recupera, en realidad ha hecho demasiado fin lo que era un medio, es decir, vivir en unión matrimonial con ese esposo, con esa esposa para alcanzar la vida eterna. De manera que, si Dios no está en su lugar, nuestro sistema planetario se desordena. Y entonces amamos a los fines a los medios como si fueran fines. Amamos lo que nos tiene que ayudar a llegar con un amor que solo tenemos que entregarle a Dios. Por eso que dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Claro. De manera que San Ignacio, en esta segunda parte del principio y fundamento, nos dice, todas las cosas están ordenadas a alcanzar el fin. Tu trabajo, tus relaciones amistosas, cuidado con los amigos. Si los amigos no te ayudan a alcanzar el fin, si los amigos lo entorpecen, y lamentablemente tendrás que dejar esa relación. Porque no se puede poner en cuestión el fin. Tu elección no puede estar detrás. Pero yo me siento a gusto, yo me siento cómodo. ¿Ven? Son intereses. Se elige por los intereses. Y San Ignacio dice, no, se tiene que elegir por el fin. Uno dice, pero esto no es sencillo porque uno está en el mundo, en medio de la vorágine. Claro que no. Pero cuando uno a veces se aparta un poquito de la realidad, puede pensarlo, puede pensar dos veces y decir, esto en realidad nos está alejando, nos está apartando del Señor. Y la Como tercera que parte... estamos en demasiadas distracciones y a veces nos perdemos y nos alejamos de Dios en realidad. Sí, Porque yo creo que se ha creado una industria del entretenimiento para sacar a la gente de lo importante. sí, Ni que hablar ahora que se ha vinculado el entretenimiento con el juego, ¿no? Lo cual es manifiestamente diabólico. Ahora tenés el juego adentro de tu casa, lo cual era terrible. Ahora se une el deporte para que tú apuestes, se une todo eso. Pero la industria del entretenimiento, te tienen entretenido, como si dijéramos, seguí jugando, no pasa Sí. nada. Y en todos los niveles, no es solo... Entonces, hablemos del celular, es necesario, es importante, pero ¿cómo lo uso? ¿me ayuda? Sí, bueno, entonces capaz que tengo que ordenarlo más, porque en el fondo San Ignacio lo que pretende con sus ejercicios es ordenar, hay que ordenar las cosas. Hay que tener clara conciencia de que tenemos que ordenarlas, no podemos dejarnos gobernar por las realidades, Sí. porque ellas están ordenadas a que nosotros alcancemos el fin. Y la tercera parte, dice San Ignacio, ha hablado de cuál es el fin del hombre, ha hablado de para qué son creadas todas las demás cosas, y la tercera parte dice de dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuando para ello le impiden. Está redactado con la forma que San Ignacio en su tiempo redactaba, ¿no? Pero esta regla se conoce como el tanto cuanto. Tanto cuanto. Me ayudan, yo lo tomo. Me alejan, yo las dejo. Tanto cuanto, ¿no? Pero ¿qué es central? El fin. ¿Cuál es el fin? Y entonces dice San Ignacio, sigue, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. Acá viene, digamos, una enseñanza de San Ignacio que necesita una pequeña clarificación. San Ignacio dice, bueno, está bien que el hombre esté ordenado al fin y que vea cómo las cosas lo ayudan a alcanzar el fin, al mismo tiempo que él ayuda a los demás a alcanzar el fin. Pero dice, para esto tiene que ser libre.
Porque si no es libre, si empieza a quedar porque me gusta, porque me siento bien, porque dice acá, esto no va bien. Y entonces pone esta parte que él a esa libertad interior le va a llamar indiferencia, la indiferencia ignaciana, que no quiere decir desentenderme, sino alcanzar una libertad que no me condicione, que yo no pueda, que yo no esté condicionado cuando tengo que tomar una elección. Y por eso dice, por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo concedido la libertad. Claro, él dice esto porque dice, bueno, vos no podés hacerte libre si vas a tratar bien a tu mamá o no, eso eso no está en cuestión. Son las cosas que son posibles. Y entonces pone unos contrastes que son bien increíbles, ¿no? Bien de un hombre santo. Dice San Ignacio, de manera, dice, que no queramos de nuestra parte más enfermedad, más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más vida larga que corta, y por consiguiente, en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Dice San Ignacio, acá está la libertad. Cuando vos lográs no elegir lo que te gusta, lo que te conviene, sino aquello que te lleva más hacia el fin. Incluso estas cosas extremas, ¿no? Donde uno diría, no, pero parece que vida larga es mejor que vida corta, parece que salud es mejor que enfermedad, parece que no, riqueza es mejor. San Ignacio lo pone en cuestión. Dice, no, si Dios te lo da, bendito sea Dios, vivila. Pero si vos empezás a elegir por tus intereses, entonces vas a perder la libertad. Y entonces con esto, él cierra lo que considera eso tan importante que se llama el principio y fundamento. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué han sido creadas todas las cosas que están alrededor nuestro, nuestra existencia? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera el hombre debe, en qué condiciones debe estar para poder elegir? Quiere decir que el discernimiento es un instrumento, una herramienta para ayudarnos a que podamos evaluar si estamos en condiciones, si es posible elegir en estas condiciones. Podemos elegir, es decir, podemos tomar una decisión. Y por eso San Ignacio va a dar unas reglas, que es lo que yo quiero compartir y terminar con esto, unas reglas de discernimiento de espíritus. En esa primera semana de los ejercicios, él va a enseñar las reglas de discernimiento de espíritu. Porque va a decir algo que yo les puedo decir que yo lo aprendí, yo creo que ya no digo entrando en la vejez, pero medio claro. San Ignacio dice, en el número 32 de los ejercicios, dice, presupongo ser 3 pensamientos en mí. A saber, uno propio mío, el que sale de mi mera libertad y querer, y otros 2 que vienen de fuera. Uno que viene del buen espíritu y otro del malo. Acá sí que está interesante. Quiere decir que no todos los pensamientos que yo tengo vienen de mí. No. Sí. ¿Cuánta gente se perturba porque tiene un pensamiento? Pensando que lo gestó él o ella. ¿Cuánta gente se perturba? En realidad, una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Puede sentirlo, puede no venir de él o de ella, pero no ha consentido en ese pensamiento. Lo ha rechazado. Nosotros no tenemos oportunidad. San Ignacio enseña sobre cómo se peca de pensamiento y ahí va a dar un montón de reglas. Pero es importante esto. No todas las cosas que están en nuestro pensamiento tienen su origen en nosotros. Hay cosas que vienen de mí, de mi libertad. Hay cosas que vienen, ¿no?, del buen espíritu. Y hay cosas que vienen del mal espíritu. Entonces él va a elaborar una serie de reglas que están en el número 314 del libro que él escribe, Los ejercicios espirituales. Y entonces él va acá a mostrar cómo actúa el buen espíritu y el mal espíritu. Y es de una sabiduría, todo se constata en la realidad. Todo es constatable. Él comienza en el 3.14 hablando de las personas que viven en el pecado mortal continuamente. Y que viven de pecado mortal en pecado mortal. Y que viven así. Entonces él dice, en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal,
¿Qué les propone el enemigo, el mal espíritu? Placeres aparentes, haciendo imaginar delectaciones y placeres sensuales, por más los conserva para mantenerlos allí y aumentar sus vicios y pecados. Es que los tiene como adormecidos. Seguí adelante, descansá, disfrutá. Esta vida es, digamos, es una vez sola que se vive. Andate por ahí, dale, aprovechá, no, tener relaciones sexuales, defraudar. Es decir, el mal espíritu no lo quiere sacar de ahí, sino que quiere que se quede ahí. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia del mal espíritu según San Ignacio? Es impulsarlo a que siga por ahí. ¿Te querés quedar acostado? Quédate acostado. No querés saludar a la gente que te quiere, no saludas a nadie. En cambio, dice San Ignacio que el buen espíritu utiliza el modo contrario. ¿Qué hace el buen espíritu? Dice que comienza remordiéndole la conciencia. Esto que estás haciendo está mal. Esto que estás haciendo está mal. Que continuamente lo llama o a través de una persona o a través de su conciencia. ¿Ven cuáles son las estrategias? Lo impulsa a que siga ahí, mientras que lo sacude para decirle no sigas por ahí. En la segunda regla, dice San Ignacio, ahora ya no habla tanto de los que van de pecado mortal en pecado mortal, sino, dice él, de los que van purgando sus pecados, de los que van purificándose. Todos sabemos que en la primera etapa de nuestra vida de fe, y a veces también más adelante, hay que purificarse, ¿no? Hay que ayudar a que todas esas cosas que no vienen de Dios salgan. San Juan de la Cruz pone una imagen que para mí es ilustrativa, ¿no? Dice que es como un leño verde echado al fuego. Entonces, ¿qué pasa con el leño verde? No se quema. ¿Pero por qué no se quema? Porque necesita sacar toda el agua, toda esa humedad que tiene dentro. Y si se encuentra un verde también. Es decir, nosotros miramos ese leño que se echó y vemos que sale un humo tremendo. Sí. ¿Y por qué necesita sacar eso? Porque necesita quemarse. Para estar unido con Dios, para estar en unión con Dios, necesita sacar esas realidades que impiden la unión. Bueno, San Ignacio dice que hay gente que va avanzando en ese camino, y en el camino del servicio de Dios. Entonces dice, acá, ¿cómo actúa el buen espíritu y el mal espíritu? A la inversa de lo que hizo en la anterior. ¿Qué hace el buen espíritu? Aquí lo impulsa. Dale, seguí para adelante. No te quedes. Le trata de quitar los obstáculos. Iba a hacer un retirito, pero no puedo hacerlo porque tengo esto, que no, busca la manera de hacer el retiro. Es decir, el buen espíritu lo quiere impulsar, lo ve que está en el buen camino, lo quiere impulsar. ¿Y cómo va a actuar el mal espíritu? Dice San Ignacio, es propio del mal espíritu, en estos casos, entristecer, poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Lo quiere frenar. Yo digo mi caso, cada uno sabe el suyo. Yo estaba pensando en ser diácono, y entonces me venía este pensamiento a la cabeza. Vos elegiste casarte, tenés que cuidar a tus hijos, tenés que cuidar a tu esposa. Eso es lo que vos elegiste. No te tenés que meter en esto, porque evidentemente capaz que te metes en esto y descuidás a tus hijos, descuidás a tu esposa. Me asusta, porque me quiere frenar. Claro. Como quiere frenar, entonces asusta, inquieta, como dice aquí, ¿verdad? Con razones falsas, mientras que el buen espíritu que hace da fuerzas, da consolaciones, da inspiraciones, da ánimo, da facilidad para que yo pueda ir quitando los impedimentos. Pero ven cómo las estrategias fueron distintas, diametralmente opuestas. En esta, el que quería, digamos, seguir adelante era el mal espíritu, porque la persona vivía de pecado mortal en pecado mortal. Claro. Mientras que en esta lo frena al que va de bien en mejor. Lo frena, dice, no sigas por ahí, mirá que hay peligros, tené cuidado, ojo que te puede pasar tal cosa. Es decir, lo frena, según el mismo San Ignacio aquí, con falsas razones. Y entonces San Ignacio, cuando llega aquí, va a hablar de dos estados por los que todos pasamos, que él los va a llamar la consolación y la desolación. Es decir, él dice, yo puedo ver arriba los pensamientos y los sentimientos, y a partir de lo que veo en los pensamientos y los sentimientos, puedo comprender
si estoy en un estado de consuelo o en un estado de desolación. Y si estoy en un estado de consolación, sé que estoy movido por el buen espíritu. Y si estoy en un estado de desolación, estoy movido por el mal espíritu. De manera que por lo que ve arriba, él entonces comprende lo que está más profundo, es decir, lo que tiene que ver con esa realidad espiritual suya. ¿Y qué es lo que va a Pero, hacer aquí? perdón, Sí, ¿puede también el mal espíritu, si yo estoy en una mala acción o viviendo mal, estar desolada, ¿no? El buen claro. espíritu hacerme sentir así. Quiere que tú salgas de eso. Claro, Siempre Dios quiere que salgas. Entonces el buen espíritu te llama a tu conciencia o por personas o directamente para claro. decirte que no tomes por ahí. Ahora, cuando experimentás digamos, el pecado, se da una cierta desolación en la persona. San Ignacio en las reglas que siguen, yo no las voy a leer todas porque son muchas, son 14 en total, él va a definir lo que es la consolación. Y yo sintetizo solamente diciendo que la consolación es cuando el alma tiene una emoción interior que la anima a llenarse de amor a su Señor y a su Creador, ¿eh? Que le da cierta paz, que está movida por ese amor del Señor, que incluso se duele de sus pecados, que está ordenada a alabar al Señor. Quiere decir que, y la consolación, dice él, aumenta la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Quiere decir que es un momento de paz, de sosiego, uno se siente contento, feliz, el Señor nos bendice. Esto no quiere decir no tener problemas, ¿no? Claro. Porque esto es una realidad más profunda, más espiritual. Entonces, está contento. En cambio, él dice que en la regla siguiente, que todo lo contrario a esto es la desolación. Llamo desolación, dice, a todo lo contrario, como ser oscuridad, turbación del alma, una cierta inclinación a las cosas bajas y terrenas, inquietud, agitaciones, tentaciones, ¿ven? La desolación. Y él dice que entonces, ¿qué es lo primero que hay que aprender? Yo ya pego un saltito. Dice que cuando uno está en desolación no debe hacer cambios. Esta es una enseñanza que se escucha mucho por ahí, aunque uno no sabe que tiene su origen en San Ignacio. Repetile, Jorge. Que cuando uno está desolado, cuando uno está turbado, cuando uno está triste, cuando uno se siente muy árido, cuando uno siente que no tiene ganas de rezar, cuando uno dice, no hay que hacer cambios. Por eso cuando viene a la parroquia una persona que uno nota, que se siente, que dice, yo antes tenía mucho fervor y ahora no tengo, y yo quisiera dejar de ser catequista, uno tiene que decir, no, no dejes, espera. Ven, acá se aplica lo de San Ignacio. No estás en las mejores condiciones para hacer una elección. ¿Por qué? Porque la desolación no es la mejor condición. Acá estás influido por toda una realidad espiritual que va a hacer que vos tomes una decisión que no es la correcta. Esperá, dejá pasar esto. Y entonces luego, dejá pasar esto, entonces luego tomás una decisión. De manera que, ven, él va a hacer esta aportación a la desolación y va a decir que la desolación tiene en su origen tres realidades. Dice que la desolación puede venir porque nosotros nos volvimos tibios, perezosos, negligentes, o sea que puede estar en mí el origen de la desolación, de caer en ese estado espiritual. Después dice que también puede ser una prueba a la que Dios me somete, Dios deja. ¿Y para qué Dios me permite salir de la consolación, que era un estado de paz, de armonía, de alegría, y entro en la desolación? Porque Dios quiere que mi fe no se arraigue en lo superficial. Es como decir, no en lo superficial, no en la epidermis. Es decir, no me sigas a mí por los consuelos. Claro. Es decir, en la medida en que Dios me conoce, que ve que yo puedo superar esa realidad, entonces o fui yo por mis negligencias que me metí en ese estado de desolación, o Dios lo permitió para probarme, ¿verdad? Para tratar de probarme, y así entonces yo, digamos, poder confiar más en Él y poder
crecer en esas realidades de él. Y por último, para que yo vea también, para que yo aprenda que la consolación es una gracia de Dios que Dios obra en mí, y que si yo no estoy en este momento, tengo que prepararme como para saber que cuando vuelva a estar en consolación, tengo que cuidar esa consolación, que tengo que tener una experiencia del cuidado que necesita de esa consolación. Pegamos unos saltos y nos vamos a las 3 finales. Así yo los dejo para que ustedes sigan. Seguimos hasta las 3 de la mañana. Acá ya está el operador, me está diciendo que sí. Las 3 finales, ¿no? Sigue enseñando sobre la consolación y la desolación, dejamos todo eso. Él tiene 14 reglas. De estas 14 reglas, hay 2 que son sobre la consolación y después hay un montón que son sobre la desolación, son como 8 sobre la desolación, porque es lo que más hay, y entonces él va a enseñar cómo actuar, como ese principio, no hagas cambios, cuando estás desolado no hagas cambios. Otra recomendación que da, dice, oponete a la desolación. ¿Y cómo me opongo a la desolación? Yo rezaba 15 minutos y ahora no tengo ganas de rezar los 15 minutos, reza 20. Oponete a esa realidad. Él da una serie de consejos. Y en el final, él va a mostrar tres estrategias del enemigo, que a mí me parecen de una enorme sabiduría de San Ignacio, ¿no? Él dice que las 3 estrategias del enemigo son estas. Esto está en el final, la regla 12, la 13 y la 14. Dice que el enemigo aparece como alguien que grita mucho y a través del griterío quiere atemorizar. San Ignacio dice acá una cosa que hoy podría costarle la cárcel. Dice que es una mujer que grita. Hoy le costaría la cárcel a pobre San Ignacio. Entonces, dice que grita y grita y grita. El enemigo, recuerden que siempre está mostrando al enemigo y sus estrategias. ¿Y qué acontece? Dice él, si uno no lo enfrenta, él cada vez grita más fuerte y parece que creciera más. Pero si uno lo enfrenta, se asusta y se abaja y se va. Primera estrategia. Qué interesante esto, ¿no? Con el miedo, con todas esas cosas con las que grita, ¿no? Con las que nos grita a nosotros continuamente. Y cómo ese bochinche que hace es todavía para ponernos más inquietos a nosotros. Pero dice San Ignacio, si uno lo enfrenta, si uno no lo enfrenta, crece cada vez más. ¿Cómo se puede enfrentar, por ejemplo? Con el miedo y qué más. Claro, por ejemplo, una forma de enfrentar al miedo es enfrentarlo. Yo tengo miedo, tengo que enfrentar mi miedo. Tengo que enfrentarlo. Yo estoy convencido que en el miedo, porque yo también tengo muchos miedos, en el miedo es peor la amenaza que lo que se padece. Sí. Por ejemplo, él viene a recordar lo que decía al principio, él viene a frenarnos, es una de sus estrategias. Entonces, ¿cómo lo hace? Por ejemplo, lo hace de esta manera, tratando de llevarnos por delante. Por ejemplo, tratando de hacernos creer que Dios no nos responde, que ha fallado, que, ¿verdad? Siempre. Y entonces muestra eso amplificadamente. Lo muestra amplificadamente. Si yo me achico, ¿no? Si yo entonces él se agranda y sigue poniéndose cada vez más fuerte y gritándome más. Le doy espacio. Claro. En la regla siguiente, que es la 13, dice San Ignacio que el enemigo actúa como un hombre que quiere conquistar a una mujer y no quiere que nadie se entere, menos que se enteren sus familiares. Es decir, el secreto. Quiere hacer las cosas, pero quiere que esto quede en secreto. Por eso San Ignacio va a insistir mucho en la necesidad de contar. Él dice, si a veces uno no tiene una persona que espiritualmente lo ayude, sería bueno que lo hablara con alguien que tiene vida espiritual, por lo menos, a los efectos de que pueda contarle las cosas que le están pasando. Porque a veces el demonio a él lo tiene con un secreto que en realidad lo está perturbando, lo está molestando. Y con eso ¿verdad? Lo frena, lo golpea, lo machaca. Siempre quiere lo mismo, frenarlo, sacarlo del camino, que vive una vida más light, siendo cristiano.
Y la última regla de las 14 que son en estas reglas de la primera semana para el discernimiento de espíritus, San Ignacio dice que yo lo simplifico, ¿verdad? Se los estoy simplificando. Dice que es como un general, él dice aquí que es como un caudillo, que está dispuesto a tomar una fortaleza, pero que antes de tomarla va y la recorre. ¿Con qué fin? Para ver cuál es el lado más vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Te van a atacar por tu lado vulnerable. Tu lado vulnerable es la lujuria, te van a atacar por la lujuria. Tu lado vulnerable es la vanidad, te van a atacar por la vanidad. Tu lado vulnerable es la ira, te van a atacar por la ira. Quiere decir que yo tengo que cuidar mi lado vulnerable. Y para eso es importante lo que decíamos al comienzo. Hay que reconocerse, hay que Claro. conocerse, hay que tratar de saber. Esto, por ejemplo, ¿no? Va a atacar a un santo como San Francisco por la ambición. No, no, porque ve la santidad que tiene, ve lo que Dios está haciendo en él, en el sentido de sus opciones, sus decisiones. Entonces tiene que buscar algo vulnerable, tiene que buscar en su estrategia atacar por ese lado frágil. Por eso aquí hay tres cosas, ¿no? La primera, como estrategia del enemigo, que nosotros leíamos en la regla 12, es justamente cómo se quiere amenazarnos gritándonos, es una imagen, ¿no? Sí, sí. Pero cómo quiere amenazarnos, cómo quiere gritarnos y amenazarnos y condicionarnos, para que nosotros no podamos sacar la cabeza, por decirlo así. Y entonces poner en nosotros la desconfianza del cuidado que Dios tiene, la fe, la esperanza, todas esas realidades. El segundo, a tener en cuenta, es ese que quiere conquistar, es decir, quiere que se vuelva en secreto la relación, es eso que le está pasando a la persona. Por lo tanto, el secreto, no comentar con nadie lo que de pronto uno está viviendo, le está pasando y que tiene que ver con la vida espiritual. Y la última regla, el general, el coronel ese, que recorre la fortaleza para ver por dónde la va a atacar. Es decir, el lugar vulnerable. Donde uno es frágil, donde uno es débil. Por el lugar que sos débil, te van a atacar. Ahí va. Por eso. Jorge, hacemos una pausita Y terminamos. Y terminamos. Termina. Pero con alguna cosita más. Bueno, Jorge, Acá hay algunos mensajitos. Soledad López dice: gracias, Jorge, por su sabiduría y entrega. Y después hay otro acá que es Alba Almada, que agradece por el programa, también a Jesús, a María y al diácono Jorge, bendiciones. Creo que su apellido es Novoa, estaba en Radio Oriental con el padre Techera, dice. Estuve un tiempo, sí, con un programa que se hacía con Miguel Pastorino, estaba yo. Ah, bueno, bendiciones y abrazos de Alba de Barros Blanco. Bueno, bendiciones para ti, Alba, también. Gracias. y Sofía Rodríguez te manda también un saludo, Jorge. Y bueno, está recopada. Estamos todos acá. Bueno, Escuchando atentamente. es un placer, sí. Un cierre que te digo tres cosas que me parece que pueden ser una suerte de síntesis, ¿no? Sí. Hay un escritor que dice, si tuviéramos que hablar de tres señales que el buen espíritu y el mal espíritu dan como su origen, él dice que el buen espíritu sopla siempre desde el Calvario, que traiga aromas del crucificado, siempre desde el Calvario. El Calvario es una clave de comprensión de la vida nuestra. El Señor en la cruz es la expresión máxima de su amor y al mismo tiempo la comprensión profunda de la gravedad del pecado. Sopla desde el Calvario. En cambio, él dice que el mal espíritu lo hace desde cualquier lugar menos del Calvario. Desde cualquier lugar menos del Calvario. Wow, espectacular. Y el buen espíritu, hay una cosa que hace Jesús, que creo yo que es clave para nosotros, es entender que solo Él podía subir al Calvario.
¿eh? A Y Jorge, el repetí Calvario, eso que fue. Repetí eso último de este. que el mal espíritu sopla desde cualquier lugar menos desde el Calvario. Y ahí va, y el buen espíritu. Sopla desde el Calvario, trae aromas del crucificado. Va. La cruz es un gran misterio, porque la cruz es el misterio de un gran amor, que es el de Cristo. Pero como únicamente el Señor podía subir al Calvario con sus pecados, con nuestros pecados, podía subir él al Calvario para allí salvarnos. Entonces, diríamos, el Calvario es un lugar de sufrimiento y de soledad antes que Cristo esté en la cruz. De manera que desde que Cristo subió al Calvario y desde que Cristo por amor padeció por nosotros y nos salvó, entonces ahora nosotros también vivimos calvarios, pero no son más un lugar de soledad. Serán un lugar de sufrimiento, pero no de soledad. Porque ahora Él sube con nosotros a nuestros calvarios. Quiere decir que el Calvario es una clave muy importante, por eso esta expresión que el buen espíritu sopla desde el Calvario es muy importante. Una segunda, este viento que ¿Podés explicar un poquitito más eso de que el buen espíritu sopla desde el Calvario? bueno, el Calvario es el lugar un poco ese, ¿no? Es el lugar de donde Cristo manifiesta su gran amor. Y entonces el buen espíritu lo que hace es orientarnos a la comprensión de que la vida cristiana encuentra una clave en lo que acontece con Cristo en el Calvario. No podemos ser cristianos sin el Calvario, no podemos, Llevar no la, tenemos posibilidad de llevar la serlo. cruz. Claro, cada uno de nosotros sabe que la cruz de cada día es necesario cargarla. Y por eso yo decía, antes de Cristo, la cruz es digamos, la cruz es un lugar de soledad, ¿no? Y de sufrimiento. Pero después de Cristo es solo un lugar de sufrimiento, pero no de soledad, porque Él ha poblado nuestros calvarios con su presencia. Él ha llenado con su presencia. Por eso ahora yo puedo subir al Calvario. Pero ¿por qué? Porque no subo solo. Y el Calvario será para mí un sufrimiento, sí, eso es así. Pero no será un lugar de soledad. No será como Cristo que tuvo que subir solo al Calvario. Era la única posibilidad, porque era el único que podía salvarnos. Era el único que podía enfrentar el mal con el bien. Claro. No, qué precioso. Segunda cosa del buen espíritu y el mal espíritu. El buen espíritu trae fecundidad. Es como un viento bienhechor que viene cargado de semillas, ¿verdad? Le trae al alma como una primavera. La hace reverdecer, la hace tener un nuevo fervor. En cambio, el mal espíritu trae viento del desierto y su única carga es la arena. Viene con toda esa aridez, con eso que no se puede, es imposible, es decir, toda esa carga. Y finalmente el tercero, un elemento importante para ver que está el buen espíritu es la obediencia. Porque el mal espíritu es desobediente. Por lo tanto, el buen espíritu trae una actitud que hace comprensible la obediencia y el mal espíritu invita a desobedecer. Bueno, amigos, Jorge, es realmente espectacular todo. Le damos gracias a Dios le damos de la manera que te utiliza, que ha tocado a tantos y tantos corazones, de tantas maneras te ha utilizado, te sigue utilizando. Me acuerdo esos retiros tan espectaculares, va de todo. Esta charla es una cosa de locos. Los retiros de los encuentros con Jesús que hacías allá, María Reina, que bendición, tanta bendición ha traído a la iglesia y ha integrado a tanta gente a la iglesia y tanta gente ha sido sanada en su corazón, en su espíritu, gracias a esos retiros espectaculares. Y bueno, querida audiencia que ha escuchado esta charla, creo que esto es imperdible, es de colección esto. Este hombre hace cosas de colección, porque el espíritu... Jesús dice, voy a usar a Jorge de nuevo para hacer cosas de colección, de excelencia. Quiero que nos cuentes un poquito, que vas a dar un curso en agosto, que tenés en YouTube, tenés cosas grabadas espectaculares. Contanos un poquito de eso.
Bueno, hay un canal ahí en YouTube que tiene, no sé si tiene 10 años o algo así, en el que yo he ido subiendo cosas, a veces movido porque después de dar muchos años clase, dejé de dar clase y entonces las personas que habían participado de los cursos me pedían si no podíamos hacer algo. Y entonces yo, como que ahí en YouTube, que poniendo Jorge Novoa, YouTube va a aparecer. Aparezco yo y aparece un médico. Yo no soy el médico, de eso estamos claros. Este, este, pero está el canal de YouTube, entonces tiene un poco de todo. Tiene cositas breves para esa gente que necesita escuchar una cosa de un minuto. Y tiene cosas un poquitito más extensas. Y tiene lo que cada tanto hago yo, que yo le llamo cursillo, no sabía ni cómo llamarle. Yo empecé diciéndole un encuentro, un cursillo, un curso, no sabía cómo decir. No quería que se ofendiera a nadie, que de pronto fuera muy pretencioso lo que quería hacer, porque en realidad yo soy hijo de la iglesia, no digo ninguna cosa especial mía. Lo que digo, lo escuché en hombres de Dios, en santos, en, este, en creyentes, en sacerdotes que he tenido la suerte de tener, como el padre Jorge, como maestro durante tantos años y de quien he aprendido tanto. Pero ahí entonces cada tanto hago un cursito y sobre todo trato de hacerlo en invierno, porque sé que la gente en invierno tiene más dificultad para salir Claro. y entonces estos meses de invierno hago algún cursito. Y ahora, a partir de agosto, va a comenzar uno sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles Qué lindo. con una metodología, que eso sí es importante. El curso se va a recibir por WhatsApp, o sea que se le va a enviar el audio por WhatsApp. Pero la metodología sí, sería bueno respetarla. Va a recibir un capítulo cada 3 días recibe un capítulo, y ahí lo primero es orar con intensidad al Espíritu Santo, es el maestro interior. No podemos conocer a Cristo si el Espíritu Santo no nos conduce a Él. Él es el que conserva la verdad sobre Cristo, el rostro de Cristo, su amor. Entonces, orar al Espíritu Santo pidiendo eso, poder abrir el corazón para aprender, para poder gustar. San Ignacio insiste mucho en eso. No dice San Ignacio, el tanto saber arte y satisface, sino el gustar. Hay un Tomar número, hay un saber. número de WhatsApp al que deben llamar, Tienen que escribir a un correo Escribir. electrónico escribir, perdón. que es muy simple. Es así, yo lo inventé simple. Hago el curso, esa es la dirección electrónica. Hago el curso @gmail.com. Es imposible que no te acuerdes. Cuando dice, ¿qué quieres hacer? El curso. Hago el curso @gmail.com. Y ahí pones, hago el curso, y después en este caso precisamos el número del teléfono para cuando enviemos al WhatsApp eso, ¿verdad? Claro. O sea, el libro de los Hechos de por sí mismo es un libro maravilloso y realmente es muy bueno poder leerlo y meditarlo y gustarlo, ¿no? Entonces, un capítulo cada 3 días, orar, leer el capítulo, no prescindir de la lectura de la palabra de Dios, escuchar el comentario y terminar con una oración según lo que suscite el Señor, de acción de gracias, de petición, de alabanza. Entonces eso va a comenzar el primero de... Hay anotados cerca de 50. Ah, espectacular. Sí, hay anotados cerca de 50. Y bueno, y vieron que el Uruguay llega cuando faltan 5 minutos para empezar el partido. De manera que todos van a... Ahí es donde yo me complico, cuando se me vienen todos arriba, como cuando lo hacemos por el Zoom, que Claro. todos me piden entrar cuando yo recién empecé y tengo un montón de nombres y cosas. Ah, Pero bueno, Bueno, así así que el que hago el quiera, curso. es gratis. Es Ah, muy bien. importante esto, es gratis. O sea que es gratis, se le envía por WhatsApp, cada 3 días va a recibirlo, lo otro depende de él, esa metodología que explicamos. Y si uno quiere, hace preguntas, se las envía y las vamos contestando así, ¿no? Ujú. por mail Así las que bueno, preguntas. ¿sí? Las Sí. preguntas por mail. No, las preguntas sí por el mismo WhatsApp de la Ah. persona. Bueno, no sé si puede enviar porque creo que está solo para que envíe El administrador. Sí, para que no se mande, porque hay gente que Claro. no quiere entrar en estos grupos, porque dice que lo llenan de mensajes. Claro. En este caso, pero por mail sí se puede escribir, y yo la respondo, sí, sin problema.
Espectacular. Entonces los animo a hacer el libro de los Hechos. Vuelvo a insistir, esto es gratis. El mes que viene, esto no es gratis porque no depende de mí. Voy a dar un curso de introducción al Nuevo Testamento en el Instituto Teológico, en la parte de Biblia. Ujú. Introducción al Nuevo Testamento, que eso lo voy a dar ahí en el mes de que viene, en el mes de agosto también. Pero eso son los martes. Pero eso ya tiene un costo, no tengo ni idea, ni del costo, ni de lo que tiene, pero sé que tiene porque es un instituto oficial de la iglesia Claro. y entonces no lo sé. ¿Cuánto Así que tiempo bueno, es ese? El- es el mes de agosto, son 4 clases, 3 van a ser presenciales y como la cuarta cae un feriado, el 25 de agosto, se las voy a enviar yo. Son de 2 horas, introduce el Nuevo Testamento, porque estos alumnos van a estudiar después teología y van a hacer cristología. Entonces, Ah, para que tengan como fundamento el Nuevo Testamento, se les enseña algunas cosas sobre el Nuevo Testamento. Bueno, Jorge, te queremos agradecer a Dios por tu Yo, disponibilidad, por esta enseñanza espectacular uno te escucha y quiere de alguna manera que eso penetre en el corazón y en la mente, quiere atraparlo todo. Y bueno, le pedimos al Espíritu Santo que se mueva en nosotros y en todos los que te hemos escuchado para poder vivir, discernir, y bueno, aprender esto y aplicarlo. y aplicarlo, ¿no? Mm. Y queremos, bueno, que nos dé tu bendición. Muy bien, Carlito. Bueno, que el Espíritu Santo fecunde aquello que viene del Señor, que Él quiere dar a conocer, y que quite aquello que sabe que no glorifica y que no alcanza lo que el Señor quiere realizar en cada uno de nosotros. Que el Señor vaya delante de ustedes para guiarlos y detrás de ustedes para protegerlos. En los momentos en que se sientan tristes, cansados o abatidos, que Él los haga descansar sobre su corazón, que les muestre su rostro y el de su madre, y les conceda ir en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas Bueno, gracias. Jorge, Muchísimas muchas gracias. gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Saludos a la familia. Chao, chao. Gracias. Bueno, damos nuevamente gracias a Dios por esta enseñanza espectacular del diácono Jorge Novoa. Bueno, y querida audiencia, 15, 16, 17 y 18 de julio tenemos una jornada especial porque estamos en la maratón. Entonces, te pedimos a ti que estás escuchando recordarte las cuentas para aportar a Radio María Uruguay para que esta emisora siga creciendo y llegando a todo el Uruguay. Se están haciendo muchas cosas, ¿sí? Ahí está, que si querés donar para la maratón y para que Radio María Uruguay siga creciendo, está la cuenta de Habitat 100-706 o Red Pagos 69.970. O, bueno, si entras a la Eh, plataforma, la caja de ahorros de Scotiabank, y también, bueno, por los teléfonos de Antel. Entra a la plataforma y vas a ver todas las cuentas. Apoyá esta radio que está creciendo. Va a haber, ya se están planificando muchas cosas nuevas. sí, Y bueno, muchas tenemos que reformas, llegar. muchas cosas para que Radio María tenga mayor alcance. Ujú. Y queremos que Jesús conquiste todos los corazones del Uruguay. Mauricio, muchísimas gracias otra vez. Si ustedes supieran todas las computadoras, botones, todo lo que tiene, maneja Mauricio ahí atrás de los controles, la verdad que está como en la NASA ahí dirigiendo una nave espacial. Bueno, Mauricio, Bueno, gracias, muchísimas Mauricio. gracias nuevamente por todo tu apoyo. Que Dios te bendiga a vos también abundantemente y a toda tu familia y todos tus proyectos. Y bueno, Bueno, nos encontramos el próximo lunes. Que Dios los bendiga abundantemente. Y bueno, hoy no pudimos hacer la oración que siempre hacemos, pero
los tenemos presentes en nuestras oraciones personales. Y también había que orar por un chiquito llamado Liam, que mandaron acá un mensaje, y hacerle llegar que está en el Rosario de la Misericordia la intención de ese niño, al hermano Daniel. Ahí va. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que toques a este chiquito, que se haga tu voluntad. En él. También tenemos a Eliana, que estaba bastante enferma, y también la ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Señor. Amén. Bendito sea, Señor. Bueno, queridos hermanos, nos vemos el próximo lunes Bueno. a las 7 de la tarde en Jesús está vivo. Jesús está vivo. Que Dios los bendiga. Amén. Chau, chau. Amén.